Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, verso 28. Este es un pasaje que todos nosotros debemos tener de memoria. Y no solamente tenerlo de memoria, sino creerlo, obedecerlo profundamente en el corazón. Si nosotros comprendiéramos el significado de este pasaje profundamente, nuestras vidas comenzarían a cambiar. ¿Qué dice Romanos 8, versículo 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los cristianos sabemos por encima de cualquier duda que cada aspecto de nuestras vidas está en las manos de Dios. No estamos en manos del gobierno, ni de los narcotraficantes, ni de los problemas, ni de los impuestos. Estamos en manos de el Señor. Y que cada aspecto de nuestra vida va a ser utilizado por Dios para manifestar su gloria y sus bendiciones en nuestras vidas. Vamos a explicar brevemente este versículo. En primer lugar, noten la palabra sabemos, Romanos 8:28, y sabemos. Esta palabra sabemos proviene del griego eido y significa podemos estar seguros, tenemos la certeza, sin ninguna duda, estamos totalmente seguros. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces, las siguientes promesas de este versículo las podemos tener por ciertas. Podemos saber que lo que Dios nos dice en este versículo es completamente cierto, como el resto de su palabra. Tenemos la certeza que vamos a ir al cielo con Jesucristo, que vamos a reinar junto con Él aquí en la tierra. Tenemos la certeza que Cristo está a punto de regresar por segunda vez. Tenemos la certeza que somos hijos de Dios. Tenemos la certeza, sabemos que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Amén. ¿Quedó clara esta parte? Vamos a la siguiente parte del versículo. Dice en el versículo 28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para su bien. Este versículo es posiblemente uno de los pasajes más preciosos del Nuevo Testamento. Es una capsulita de todo el Evangelio de Cristo. Y si lo comprendiéramos, nuestras vidas serían cambiadas. Quiero que observen la expresión todas las cosas. Digan conmigo todas las cosas. Ok, ¿qué son todas las cosas? Díganme ustedes. Pues todo, ¿verdad? No dice a los que aman a Dios algunas cosas. No dice poquitas cosas. Dice todas las cosas. Esta expresión significa todo en absoluto. No tiene límites. No tiene ninguna limitación esta expresión. Absolutamente todo nos sirve para nuestro bien. Vean lo que dice más adelante en el versículo 38 y 39 de Romanos 8 el apóstol Pablo. Romanos 8, 38 y versículo 39 dice, vamos a leer desde el versículo 38 y 39, está bien. Dice, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Dios ha preparado cada experiencia de tu vida para que tú le conozcas más. Ninguna experiencia de tu vida, nadie, ni los ángeles, ni demonios, ni una enfermedad, ni un accidente, ni ninguna cosa creada, te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios ha preparado experiencias muy agradables y de mucha bendición para nosotros, en las cuales nos alegramos y lo bendecimos.
Pero Dios también ha preparado experiencias muy terribles, muy difíciles. ¿Alguien aquí ha pasado por una experiencia muy terrible, muy compleja, así que hizo hasta tambalear tu fe? A ver, levanten su mano. Pues todos, ¿verdad? O si tú no has pasado por una experiencia así, pues prepárate, porque Dios va a probar tu fe. Amén. ¿Con qué propósito Dios permite esto en nuestras vidas? ¿Por qué Dios puede permitir una experiencia difícil, terrible, tremenda en nuestras vidas? ¿Por qué, Señor? ¿Qué no nos amas? ¿Por qué permites esto? Escucha, Dios puede permitir una experiencia difícil en tu vida con el propósito de atraerte más a Él. Amén. ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, ¿a quién vas a ir en medio de tu experiencia? ¿Vas a ir con el psiquiatra, con el brujo, con el psicólogo? ¿A quién vas a correr? Si no es a Dios, solamente Él te puede ayudar. Hay muchos testimonios de esto. ¿Por qué Dios permitió este accidente? Pastor, me rompí el tobillo y me caí en la escalera. ¿Por qué si yo tengo que salir a trabajar y ahora tengo que estar aquí en la cama 2 meses? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, Señor? Porque Dios seguramente te quiere esos 2 meses orando y leyendo la palabra porque ya la habías dejado de leer o porque te estabas separando del Señor. Un muchacho un día en el hospital que venía al grupo, ya les he platicado este testimonio, yo fui al hospital y él estaba a punto de morir, se había alejado de Dios, le dije, ¿por qué estás en este estado? ¿Qué pasó? Él me dice, pastor, ¿por qué Dios permite que me haya explotado el apéndice? Pues para que te acerques a Él. ¿Quieres entregarle tu vida? Y Dios lo tuvo que llevar al hospital y le tuvo que reventar el apéndice para que este joven regresara a los caminos del Señor. Quiero hacerles ahora yo una pregunta a ustedes. ¿Qué hubiera pasado si José nunca hubiera sido probado tan terriblemente como lo fue? ¿Qué hubiera pasado? Si José hubiera dicho, no, yo ya renuncio, mis hermanos me vendieron aquí, ahora estoy de esclavo aquí en Egipto, no, yo renuncio a mi Dios y a todo. Y se hubiera frustrado el plan de Dios. Si José nunca hubiera sufrido, el pueblo de Israel nunca se hubiera salvado en medio de la sequía, ni tampoco los egipcios, porque José fue el que recibió la revelación de Dios para salvar a Israel y para salvar a Egipto. Dios usó el sufrimiento de José y lo convirtió en un beneficio, en una bendición. Miren esta verdad en Génesis capítulo 50, versículos 18 al 21. Génesis 50 del 18 al 21. Ustedes recuerdan la historia de José y si no la saben, pues lean el libro del Génesis, ahí se van a encontrar cómo este hombre maravilloso de Dios sufrió tanto, fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto como un esclavo. Y dice el versículo 18, ya cuando los hermanos vienen a Egipto y se encuentran con José, dice que vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Subraya el versículo 20 en tu Biblia. Dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, ¿cuál es su situación en esta noche? ¿Están pasando quizá una situación de mucho gozo, de compañerismo, de éxito? Tienes trabajo, estás en la escuela, tienes amigos, tus papás están sanos, hay recursos financieros en tu casa, abundantes, estás pasando por victorias, has tenido experiencias de amor, de gozo, de fe, de salud, de vida. Gloria a Dios. Todas esas cosas Dios las usa para tu bien. Pero también hay personas aquí que están pasando una situación de sufrimiento, de persecución, de fracasos. Muchos de ustedes están luchando contra el pecado y posiblemente no han podido tener victoria. Estás pasando por una situación de dolor físico o espiritual, incredulidad. Hay algunos que han estado a punto de reclamarle a Dios, ¿por qué no tengo trabajo? Ya llevo 6 meses buscando. ¿Por qué me tienes enfermo? ¿Por qué falleció mi hijo? ¿Por qué falleció mi abuelito? ¿Por qué te llevaste a mi esposa, Señor? Y esto produce tremendo dolor y muchas preguntas. Pues yo quiero decirte esta noche
que todas esas cosas también obran para tu bien. Dios es especialista en transformar todo lo malo y todo lo que nosotros vemos como maldiciones y como cosas terribles, y Dios es capaz de pasarlo por un crisol precioso de su Espíritu Santo para que todo eso que interpretamos como malo, al final obra para nuestro beneficio. Entonces, la expresión todas las cosas, regresamos a Romanos 8:28, incluye todas las circunstancias, todos los acontecimientos, todos los detalles que tú estás experimentando en tu vida. Todas las cosas. Dile al de junto, todas las cosas. Dios tendrá control de ese alto que te pasaste y que te paró la policía y tenías prisa. ¿Tendrá Dios control de eso? ¿O nuestro Dios se le olvidó eso? ¿Tendrá Dios control de eso? Claro. ¿Y eso obrará para tu bien? Claro que sí. Pero ¿cómo para mi bien, pastor? Voy a llegar tarde al trabajo. Dios te quiere enseñar una lección atrás de eso. Que ya no des mordidas. Que si llevan tu coche al corralón, que lo lleven. Órale pues, y le predicas al policía. ¿No? Dios quería que te ganaras esa alma para Cristo. ¿No es verdad? Todas las circunstancias de tu vida. Te dio una gripa. ¿Tendrá Dios control de tu gripa? ¿O fue un accidente del universo que te diera gripa? ¿Qué crees tú? Pero una gripe es algo menor, pastor. Dios no se fija en eso. ¿De veras no se fija en eso? Dios tiene control del catarro que te dio la semana pasada. De la bronquitis, de todas las circunstancias. Se fue la luz, no acabaste tu trabajo. Dios tiene control. Tuve un accidente automovilístico. Un pastor amigo mío fue a una misión, entregó ahí toda su vida, su tiempo, ahí estuvo varias semanas, regresó en su camioneta con poquitita gasolina y además choca en la carretera y destroza su camioneta. Gracias a Dios no les pasó nada. Y entonces él sale del accidente y dice, Señor, ¿por qué? Si yo vengo de misionero, te estoy dando mi vida, no traigo más que 20 pesos, no tengo gasolina, Señor, ya encima estrello mi camionetita. ¿Tendrá Dios control de eso? ¿Podrá convertir o sacar algo bueno Dios de eso que fue malo? Claro que sí. Él se quedó ahí, mandó a su esposa en camión, llegó la hermana aquí a México, se tuvo que quedar a arreglar los papeles, el de la otra camioneta casi lo golpea porque el pastor fue el que tuvo la culpa, él aceptó su culpa, fueron allá al ministerio público y ahí en medio del pleito les comenzó a hablar de Cristo. Miren, yo soy pastor, tengan misericordia de mí, yo acepto mi culpa, pero ¿por qué no reciben a Cristo? Y la pareja que iba en ese coche, en el otro, se estaban a punto de divorciar. ¿Y saben qué pasó? Recibieron a Cristo y ahora se están congregando en una iglesia en el estado de Hidalgo. ¿Sacó algo Dios bueno de eso? Amén. ¿No es cierto? Entonces, todas las cosas que tú interpretes como malas, Dios las va a transformar en bendiciones, porque todas las cosas nos ayudan a bien, a quienes amamos a Dios. No tengas duda de eso. Tócale junto y dile, todas las cosas te ayudan a bien si amas a Dios. Hay una condición, si amas a Dios. Muy bien, regresamos a Romanos 8:28. Dice aquí que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Vamos a la palabra ayuda ahora. Vamos a estudiar esta palabrita, ayuda. Anótala, es la palabra griega sunergeo. Sunergeo. Y de esta palabra se deriva el término sinergia. ¿Han escuchado este término? Se utiliza mucho en cursos en empresas, en ingeniería, la sinergia de las máquinas, de los metales, del automóvil, las bielas hacen sinergia con los pistones y con la explosión en la cámara de combustión de los automóviles. Todo está en sinergia. ¿Han escuchado esa palabra? Les voy a definir lo que es sinergia. Dice el diccionario que sinergia es la actividad conjunta de diversos elementos para producir un efecto mayor al producido por cada elemento por separado. ¿Sí me entendieron o se las repito? Otra vez. Sinergia es la actividad conjunta de diversos elementos para producir un efecto mayor al producido por cada elemento por separado. Les voy a dar un ejemplo. ¿A cuántos les gusta ponerle sal así a su comida? Al pollito, ¿verdad? Tus taquitos de carnitas, tantita sal y ¡ay, bien rica! ¿Qué es la sal? La fórmula química de la sal es NaCl.
cloruro de sodio, ¿verdad? Ustedes saben que el cloro de sodio está integrado por estos dos elementos químicos, por el cloro y por el sodio. ¿Qué te pasa si yo te doy 10 miligramos de sodio solito? ¿Sabes qué te pasa? Te mueres porque es un veneno letal. ¿Qué pasa si te doy medio litro de cloro? A ver, aviéntate cloralex así. ¿Qué te pasa? Te intoxicas y te puede llevar a la muerte también. Los dos por separado son venenos mortales. Pero cuando se integran estas dos moléculas, integran una molécula de sal que sabe deliciosa y si no la tomas en exceso, pues puede ser benéfico incluso para tu cuerpo en cantidades muy reducidas. Eso es sinergia. El cloro y el sodio actúan y producen un efecto mucho más grande al que hacen por separado. De la misma manera, el significado de Romanos 8:28 a la luz de esta definición es que todas las cosas que te ocurren en tu vida, como si fueran piezas de rompecabezas, Dios las acomoda para al final bendecirte a ti. Aunque cada una por separado tú no la entiendas y no comprendas por qué te pasó eso, por qué tuviste ese problema, por qué tuviste ese accidente, por qué te criticaron, por qué te corrieron de la empresa, tú no lo entiendes. Pero Dios está poniendo todas las piezas en sinergia para producir un beneficio mayor a largo plazo. Amén. Pastor, ¿por qué Dios me quitó a mi novia? 4 años de noviazgo desperdiciados con esta hermana. Estoy con el corazón roto. Dios está usando ese evento en sinergia con otros eventos que van a ocurrir en tu futuro para librarte de un matrimonio que hubiera sido terrible, espantoso. Pastor, yo ya me casé y no entiendo por qué mi esposo es así, por qué mi esposa es así, no comprendo, pastor. Y no le vas a entender, ¿eh? Pero Dios está ocupando cada parte del carácter de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, las partes agradables y las desagradables, en sinergia, porque al final lo que Dios quiere es darte la mayor bendición. Dílale junto, Dios quiere bendecirte grandemente. Pero ten paciencia. Cada elemento en tu vida actúa en sinergia para bendecirte. Ahora, esto no significa que las cosas por sí mismas se acomoden o que la madre naturaleza sea la que ponga esto en orden. Es Dios el que dispone mediante su poder y su voluntad que todas las cosas nos sinergia, nos ayuden a bien. Vean el Salmo 25, versículo 10. Vamos al Salmo 25 un momentito para dar un ejemplo de esto. En la vida de José, de Moisés, en la vida de Esther, Dios puso a Mardoqueo, puso al rey Asuero, puso a los enemigos, a Omán que quería asesinar al pueblo de Israel. Y todas estas eran piezas de rompecabezas para que Esther llegara a ser la reina y salvara a Israel más adelante. Salmo 25, versículo 10. Vamos a leerlo juntos. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Esta es una paráfrasis de Romanos 8:28, dice casi lo mismo, ¿verdad? Dice aquí que todas las sendas de Jehová, no dice algunas, no dice nada más cuando estamos en la iglesia, dice, diga conmigo, todas las sendas de Jehová son ¿qué? Dolor y frustración. No, Dios quiere revelarte su misericordia y su verdad. Atrás de esa experiencia terrible que tuviste, te asaltaron, que ahorita están los asaltos tremendos en los transportes públicos. Hermano, me asaltaron, gloria a Dios. Ese camino es misericordia y verdad. ¿Cómo va a ser misericordia y verdad? Me quitaron la quincena, pastor. ¿Cómo? Y uno se enoja, ¿verdad? Porque somos miopes espirituales, no vemos la sinergia de todas las cosas. Pero seguramente Dios permitió eso, en primer lugar, para que tú aprendas a depender de Dios y no de tu patrón, porque el que te paga no es tu patrón, es Dios. Y en segundo lugar, para que dobles tus rodillas y ores por esos asaltantes, para que Dios tenga misericordia de ellos y te los puedas volver a encontrar en una iglesia, ya que se hayan convertido, ¿verdad? ¿Sí lo creen? Un día una hermana vino aquí y me dijo, pastor, me robaron mi bochito. Lo acababa de sacar nuevecito hace muchos años, en un estudio de martes. Agua a los que traen coche, ¿eh? Bendigan allá atrás, entréguenselo al Señor allá afuera, ¿no? Y después del servicio llore y llore y llore. Pastor, me robaron mi bochito, tanto esfuerzo me costó.
Y le saqué este versículo, Romanos 8:28. Todas las cosas te ayudan a bien, no te preocupes. Sonríe, porque Dios te ama. ¿Cómo voy a sonreír? Me acaban de robar mi coche. Bendice a esos asaltantes. Le leí Mateo 5. Bendice a tus enemigos. A ver, cierra tus ojos. No quiero. Cierre los ojos, ándele. Bendigo a mis enemigos, bendigo a estos ladrones, Señor. Te robaron tu coche, ni siquiera es mío, Señor. Es tuyo, ¿no es cierto? Todas las cosas son de Él. Se quemó tu casa, Señor. Un día a mí me robaron unos trajes, fui al dentista y me dieron un cristalazo, me robaron los trajes. Dije, Señor, yo bendigo a esos asaltantes, ni les van a quedar mis pantalones de 2 metros. Algo bueno va a sacar Dios de eso. Y luego un hermano, sin saberlo, me dice, pastor, yo te quiero regalar unos trajes. Y me fue y me regaló unos trajes. Y fíjate cómo Dios, y estaban hasta más bonitos porque los míos están todos agujerados, así los otros, ¿no? Dios me dio unos trajes muy bonitos. Todas las cosas obran para tu bien. Entonces, no sirve de nada quejarnos, es el mensaje. ¿De qué te sirve quejarte? Me pasó esto, me pasó aquello, tengo un tumor aquí en el ojo, me robaron aquello, me quedé sin trabajo, mi esposa no me quiere. ¿Para qué nos quejamos? Si todo Dios lo va a usar para nuestro bien. Todos Dios nos habla, ¿verdad? A todos. ¿Sí te está hablando el Señor? A mí también. Mucho me está hablando. Luego, no se crean que los predicadores somos perfectos, ¿eh? Ay, el pastor, qué bonito habla y ha de vivir todo al 100%. Hermanos, nos falta mucho también a los pastores. Oren por nosotros, ¿verdad? Porque también nosotros necesitamos la palabra. Bueno, hermanos, apunten esto. Dios tiene control de los nacimientos. ¿Estaba Dios cuando tú fuiste concebido? Cuando de los más de 30 millones de espermatozoides, ¿han visto los espermas cuando nadan? Ahí van todos hechos la raya, por todos los conductos ahí. Y unos se quedan atrás como 8 millones, adiós, fuera del campeonato. Y los otros 20 millones están peleándose, unos se les cae la colita, se mueren. 3 millones, 2 millones, 500,000, 300,000, hasta que llegan al óvulo, que es como 30 veces más grande que el espermatozoide. Y entonces llegan como miles de espermas y quieren penetrar en el óvulo y están con su colita ahí queriendo pasar. Y nada más uno de los millones y millones de espermas penetra en el óvulo, deja su colita afuera y adentro, por un milagro de Dios, se une a la célula del óvulo. Y de esas 2 células de repente salen 4, 8, 16, 32, 64 y sucesivamente. Y ahí estás tú. ¿Qué te parece? ¿Fue eso un error? Claro que no. Dios estaba ahí. Él vio tu embrión, mi embrión viste. Dios tiene control de todo lo que pasa en los nacimientos. Un niño que fue abortado, ¿tendrá Dios control de eso? Una mamá que decidió abortar legalmente en el Distrito Federal, que es una abominación delante de Dios, y que llegó a la sala del quirófano y le practicaron un legrado y asesinaron a un bebé. ¿Tendrá Dios control de eso, hermanos? ¿Y por qué Dios lo permite? ¿Por qué? Todos sus caminos son misericordia y verdad. Hay muchas cosas que no nos son reveladas, hermanos. Pero ese camino, si Dios lo permitió, Dios va a sacar algo bueno de ese aborto, porque ese bebito está en los brazos de Jesucristo. Amén. Posiblemente se hubiera perdido si no fuera así. Apunta esto, Dios tiene control de las muertes. ¿Ha sido algún funeral? Yo a muchos, unos muy gozosos, otros muy tristes, otros terribles. ¿Tendrá Dios control de las personas que mueren? Claro que sí. ¿Y sacará Dios algo bueno de eso? Seguro que sí. Dios tiene control de la salud, anótalo. Cuando tú estás sano, aquí veo muchos chavos, ¿no? Muchos jóvenes, ay, ni te duele nada y comes papitas y hamburguesas, y luego ni comes y no te pasa nada, porque tienes 18 años. ¿Tendrá Dios control de eso? Es una bendición tremenda la salud, de las bendiciones que más valoramos los seres humanos. Y cuida tu cuerpo, ¿verdad? Si comes papitas, tienes 18 años, pues ya disciplina tu cuerpo para tomar agua, para comer a tus horas, porque al ratito que te den los 30, 40, 50, si no te cuidaste, el cuerpo te la va a cobrar. ¿Tendrá Dios control de las enfermedades? Anótalo, Dios tiene control de las enfermedades. Si Dios permite que tú estés enfermo, ¿será que quieres sacar algo bueno de eso? Si tú lo amas, claro que sí. Dios tiene control de las riquezas
y también de la pobreza. Si tú ahorita estás en prosperidad y te va muy bien, Dios tiene control de eso. Te está enseñando esa riqueza, tú tienes que darla a los demás. Ofrendar mucho más al Señor, abrir una obra misionera, sostener a los misioneros. Si a ti te sobra dinero, mándaselos a los misioneros de Acapulco, al misionero allá de Jerusalén, que tiene, creo que son 5 hijos los que tiene, y 2 niños especiales con hidrocefalia y otra niña con problemitas de aprendizaje. Seguro que tu ofrenda va a ser de bendición. Entonces, mándaselos. O bendice una obra misionera, bendice un misionero que está en otro país, ¿verdad? Aquí en Vida Nueva tenemos muchos misioneros. Entonces Dios tiene control de la riqueza. Ahora, si tú estás pasando por pobreza, ¿tendrá Dios control de eso? Claro que sí, claro que sí. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. 2 Corintios 12, versículo del 7 al 10. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, pasó una enfermedad terrible. Él le llama un aguijón en la carne. Si el apóstol Pablo te hubiera ido a visitar a tu casa, si tú hubieras estado vivo en ese tiempo, y lo hubieras visto con ese aguijón, algunos piensan que era una persona que lo afectaba, pero yo pienso, bíblicamente, ¿verdad?, que tenía un problema en los ojos, porque en una carta dice con cuán grandes letras, o sea, tenía que escribir unas letrotas para poder ver, ya tenía un problema oftalmológico. Otros piensan que por su edad y por los golpes que le dieron los romanos y el pueblo judío, él tenía un problema de espalda, porque los latigazos, los golpes, las pedradonas que le aventaron, casi lo dejaron medio muerto un día en Listra, pues eso te afecta. Entonces, haya sido lo que haya sido, Pablo tenía un aguijón, una enfermedad terrible. Si hubiera ido a tu casa y hubiera entrado así Pablo, ¡ay, hermana, por favor! ¿Qué hubieras hecho con el apóstol? Pues primero lo pasas, ¿verdad? Pásale, Pablo. Te ofrezco un cafecito, una conchita, un champurradito. Ya nos queremos ir a cenar, ¿verdad? Y luego, ¿qué hubieras hecho? Pablo, ¿me dejas orar por ti? ¿Sí o no? ¿En qué te puedo servir, apóstol? ¿Por qué no oramos que Dios te sane? Pues Pablo mismo oró para que Dios le quitara este aguijón. Vamos a ver lo que le pasó. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque Pablo había tenido una revelación muy grande en los primeros versículos, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántos se identifican con Pablo? Señor, tengo este aguijón, mi espalda, Señor. Ya no veo nada, Padre. Señor, ya hasta me quedé pelón, Señor. ¿Y qué le pedimos al Señor cuando estamos así? Sáname. Así le pidió Pablo 3 veces. Sáname, Señor. Señor, este aguijón, sáname. Quítalo, Señor. Y miren lo que le dijo el Señor en el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, subraya esto en la Biblia, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en angustias, en necesidades, en persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es la instrucción de Dios si tú estás padeciendo enfermedad, necesidad, depresión? Gózate. La Biblia no dice ríete, la Biblia dice gózate. El gozo es un fruto del Espíritu, es algo que produce el Espíritu desde adentro. Quiero que leamos juntos el versículo 10 y que lo digas con fe. Dice el verso 10, por lo cual, más fuerte, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Levanta tu mano y dile, Señor, me gozo en medio de mis necesidades, de angustias, de enfermedades, de debilidades, porque cuando soy más débil, soy más fuerte y más que vencedor en ti. Amén. Qué hermoso, qué hermosa palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer en medio de las necesidades? Gozarnos y confiar que Dios tiene un camino
mucho más grande para nosotros. Amén. Muy bien, les voy a explicar muchas cosas que Dios usa para nuestro bien. Para terminar brevemente, son algunas cosas muy importantes que Dios usa para bendecirte, para ayudarte. Los que están tomando nota. Número 1, el poder de Dios. El poder de Dios te sostiene en medio de tus problemas y fortalece tu vida espiritual. Nuestro Dios no es un Dios débil, hermanos. Es un Dios poderoso, es un Dios fuerte. Y su poder lo usa para fortalecer nuestras vidas. Dice Hechos 1, versículo 8, recibiréis poder, dunamis, la palabra en griego, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios te bendice todos los días. Cuando tú amaneces y tu corazón, pum, 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 ¿qué es eso? El poder de Dios te está sosteniendo. Cuando tú respiras, aunque ronques en la noche, ¿verdad? Pero ya respiraste. ¿Qué fue lo que produjo que respiraras? El poder de Dios. Mi suegro tiene 2 canarios. ¿Y qué creen? Que la canarita puso unos huevitos y está empollándolos. ¿Quién le dijo? ¿Quién le explicó cómo ser mamá a la canaria? Es el poder de Dios el que nos anima, el que nos fortalece, hermanos. Entonces, fortalécete siempre en el poder de Dios. Número 2, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos es suministrada para nuestro bien. Tú puedes acceder a la sabiduría de Dios por medio de su palabra. Si a ti te falta sabiduría para escoger a tus amigos, para ofrendar, para orar, lee en la Biblia los libros de sabiduría, que son el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Si te falta sabiduría con tu esposo o tu esposa, lee Cantar de los Cantares. Lee Proverbios, lee Salmos. Estos 5 libros son los libros por excelencia de sabiduría de la Biblia. Y la sabiduría de Dios nos ayuda, por supuesto, para nuestro bien. Dice Colosenses 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Levanta tu mano, pídesela a Dios y te será dada. Señor, dile fuerte, Señor, dame sabiduría para mi trabajo, para mi familia, para servirte. Necesito sabiduría. En el nombre de Jesús, dámela, por favor. Amén. El Señor te va a dar sabiduría. Además, tú haz tu parte y estudia la palabra. Dios te va a dar esa sabiduría que necesitas. En tercer lugar, la bondad de Dios. Nuestro Dios es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia. Entonces, cualquier cosa que te ocurra en tu vida, está la bondad de Dios escondida atrás de tu problema. Siempre apréndete esta de memoria. Se ponchó la llanta a las 12 de la noche. ¿Por qué carambas permites esto, Señor? Atrás de esa llanta ponchada, de ese problema, está la bondad de Dios. Dios te está mostrando su bondad. Hay algo que Dios tiene preparado para bendecir tu vida a través de ese problema. O sea, aprende a verlo así. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. Bendecido. ¿Por qué estás tan contento, hermano? Porque Dios me quitó mi trabajo. Porque tengo problemas. Fíjate que traigo una bronquitis. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Qué hermosa esta bronquitis. Tú vas a sacar algo bueno, Señor. Me cortó la novia. Qué maravilloso es nuestro Dios. Gloria, Señor. Te alabo y te glorifico. Es un cristiano muy, muy maduro. ¿No? Porque ¿cuál es la reacción normal? Pues la contraria, ¿verdad? La contraria. Entonces, gózate, alégrate, canta himnos espirituales al Señor. La alabanza tiene un poder magnífico. Si estás bien deprimido, ponte a cantar alabanza. Es que no siento, aunque no sienta, cante alabanzas. Es una orden de Dios. Alabarlo en el Salmo 150. Alábenlo, mar y tierra, salterio y arpa, todo lo que respira, alaben. No dice, todo lo que respira, si quieren, si se sienten bonito, alaben. No, dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Es un imperativo. Cuando estés enfermo, te dio tu bronquitis, estás mal, abre tus labios, alaba a Dios.
5 o 6 minutos de alabanzas, se rompe ahí una cadena. ¿Les ha pasado a algunos? Amén. Cuarto lugar, la fidelidad de Dios obra para nuestro bien. Dios es fiel, fiel, fiel en todos sus caminos, dice Filipenses 4:19. La fidelidad de Dios. En quinto lugar, la palabra de Dios. La palabra de Dios obra para nuestro bien. La palabra nos bendice, nos fortalece. Salmo 119, versículo 105. A ver, vamos a leerlo juntos, búsquenlo en su Biblia. Salmo 119, versículo 105. Algunos ya se lo saben de memoria este versículo. ¿Qué dice? Ahí están las pantallas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si te sientes confundido, te sientes solo, te sientes en oscuridad, triste, la palabra de Dios es tu lámpara, es tu lumbrera. Amén. Número 6, los ángeles de Dios trabajan 24 horas para el bien de los hijos de Dios. ¿Qué les parece? Los ángeles de Dios fueron creados, por supuesto, para adorar a Dios, pero una de sus funciones es ayudarte a ti y bendecirte. Los ángeles son seres inmateriales, aunque pueden materializarse, son seres invisibles, pero son seres inteligentes, tienen sentimientos, tienen emociones y tienen voluntad. Tú ni te das cuenta, pero ahorita muchos de ustedes traen ángeles. Ahí está el ángel así. Aquí cuidando al hermano Raúl. Ahorita que se vaya a su casa, trae como 7, 8 ángeles ahí, unos guaruras así, pero hay muchos testimonios de ángeles, ya no tengo tiempo, pero muchos testimonios de ángeles que guardaron una persona. Una hermana la iban a asaltar en la iglesia del sur, un día la dejé en un puente después de un ensayo y eran ya tarde y cometí la imprudencia de no acompañarla, y entonces era un puente allá por el eje 6 San Antonio, y se cruzó chaparrita la hermana, y le salen 3 tipos del otro lado a asaltarla. Y entonces ella se dio cuenta que le iban a asaltar, y dijo, Señor, ayúdame. Y los enfrentó, así llegó delante de ellos, y la hermana tenía el don de las lenguas, y que se pone a orar. Así le hacemos, y gloria a Dios, aleluya. Te reprendo en el nombre. Señor, manda a tus ángeles, mándame unos guaruras, unos querubines, aquí unos arcángeles, Señor. ¿Y qué creen? Que cuando enfrentó a los tipos, primero se espantaron, ¿no? Cuando la escucharon hablar. Y luego dice que desviaron la mirada los 3, como que estaban viendo 1 metro arriba de la hermana, que es muy chaparrita ella, que estaban viendo así como hacia arriba, y se quedaron así, y patitas, ¿para qué te quiero? Se fueron corriendo para el otro lado. Y ella se quedó sorprendida, pues ¿a poco así los espanté o qué? ¿Qué eran, hermanos? Ángeles de Dios. Los ángeles pueden librarte de un accidente donde el coche queda destrozado, ya tiene un rasguñito ahí. ¿Quién te cachó? Un ángel. Pastor Martín, un día su hijito tuvo un accidente en la motocicleta, salió volando Andresillo, como 7 metros. En serio, se estrelló en la moto con el Pastor Martín. ¿Y saben qué le pasó? No le pasó nada a su hijo. Nada, ni un rasguño. Hasta dice, ay, sentí como que caí en algodones. Cálmate, caíste en una banqueta. Ni un rasguño le pasó al chavo. Que fueron ángeles de Dios, obran para nuestro bien. Hebreos 1:14 dice que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles fueron creados para adorar a Dios, pero también para servirte a ti. Entonces, dile de junto, ora por protección. Que Dios envíe ángeles a tu vida, a tu casa. Cuando estaciones tu coche, Señor, ahí manda unos angelitos, gloria a Dios. No le pase nada a mis bienes. Amén. Si quieren envenenar a tu perro, dile al Señor, bueno, no sé si sea bíblico, ¿verdad? Pero dile, Señor, cuida a mi mascota, ¿verdad? Y el Señor obra para tu bien. Número 7, los mismos hijos de Dios obran para nuestro bien. Nuestros hermanos en Cristo, en séptimo lugar. Nuestros hermanos en Cristo son un apoyo tremendo. Debes tener al menos 2 o 3 amigos o amigas cristianos. Ay, es que en la iglesia nadie me hace caso. Tú muéstrate amigo, vente a los eventos, salúdale junto, dale tu teléfono, hermano, quiero que seamos amigos, vamos a convivir. Necesitas tener 2 o 3 amigos mínimo, aunque en Vida Nueva somos muchos, pero hay gente que está bien sola, que ni un amigo tiene. No debe ser. Busca amigos cristianos y cuando estés pasando una tribulación, un telefonazo. Ora por mí, la estoy pasando mal, ayúdame. Y en octavo lugar, y aquí terminamos el estudio,
Esto es la enseñanza de Romanos 8:28. En número 8, las cosas malas obran para nuestro bien. Las cosas malas obran para nuestro bien. Romanos 8:28. Nos encantaron las primeras 7, ¿verdad? El poder de Dios, la sabiduría de Dios, la bondad, la fidelidad, la palabra, los ángeles de Dios, nuestros hermanos cristianos, todo esto es precioso. 7 elementos les mencioné que obran para tu bien, Dios quiere bendecirte. Pero cuando te pasa algo malo, cuando te pasa una desgracia, una muerte accidental, una enfermedad, una enfermedad terminal, también debes saber que eso obra para tu bien. Voltea con la persona a tu lado y predícale Romanos 8:28. Dile, sabemos, dile fuerte, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Pues alaba al Señor con todo tu corazón esta noche y bendícelo, porque este es el mensaje de Dios para tu vida.